Esa mañana los pájaros cantaban, sobre todo los más viejos, y en las playas había un sinfín de pescados viejos tirados, tomando el sol mientras muchos más estaban en su vienda. Aquel amanecer de invierno tenía algo raro, como si algo estuviera por suceder en Mosondongo, y al parecer solo los ancianos. La naturaleza y los animales lo sabían. Era como si ellos pudieran verlo en ese brillo especial que llevaban. En la familia Palogrande, los ancianos Elpis, Puja, Palogrande y Puja Aquí, Palogrande fueron los primeros en salir al andén. Nadie más en la casa parecía haberse enterado de nada, hasta que Cantor Puja Palogrande salió, todo contento, haciendo bulla y gritando a todo pulmón. Nació de pie. El sol brilló más fuerte, más dominante, y todo lo viejo se alegró y se alborotó. Los pájaros cantaron más alto, los perros ladraron sin descanso, y hasta las hojas de la ceiba se movieron como si quisieran bailar. Cantor Puja Palogrande no paraba de saltar de dicha y seguía gritando: «Mi hijo nació de pie». La gente, alarmada por tanta algarabía tan temprano, salió corriendo hacia la casa de los Palogrande para ver qué pasaba. Al llegar, se dieron cuenta de que había nacido el número 7, el último hijo de Cantor Puja, Palogrande y María Betilda Sol. El recién nacido se llamaría Elpis Palogrande, como su anciano tatarabuelo. «Este parto casi mata a la jovencita María Betilda Sol», dijo la partera, secándose el sudor. El niño se vino de pie, y para que no se ahogara ni matara a su mamá, me la tuve que jugar. Pero aún así, con todo lo que hice, no fue suficiente. La madre quedó muy desangrada. El niño había nacido con los dientes de leche y los ojos abiertos, con la mirada perdida hacia el cielo. En la cumbamba tenía un punto blanco, en forma de espiral, lleno de pelo, igual que todos sus hermanos. Ese día, el sol seguía brillando de una forma misteriosa. Los animales no dejaban de alborotarse, y los ancianos, desde temprano, llamaron a todos sus descendientes. «Reúnan a los muchachos. Hay cosas, muchas cosas que tenemos que enseñarles». Durante toda la mañana, Mosondongo estuvo alborotado. La casa de los Palogrande no se quedó sola ni un momento de tanto curioso que llegaba a conocer al nuevo miembro de la comunidad. Pero cuando el día estaba por partirse en dos, una brisa fuerte llegó de golpe, moviendo las ramas de la ceiba gigante. De repente, algo cayó desde lo alto y se estrelló contra el suelo con un ruido seco. Cuando fueron a ver qué había pasado, encontraron un viejo paletón tirado en el barro, con el pico hecho añicos por el golpe. Al recogerlo todavía estaba caliente, pero no como cualquier cuerpo. Ardía, como si algo lo estuviera cocinando por dentro. Poco a poco dejó de respirar, pero en vez de enfriarse cada vez estaba más caliente. Era como si el calor quisiera quedarse para siempre. Más tarde, unos perros grandes y viejos de la familia Palogrande también cayeron muertos de repente, dejando huérfanos a 2 cachorros recién nacidos que habían llegado al mundo el mismo día y a la misma hora que Elpis Palogrande. Al revisar a los perros, se dieron cuenta de que ellos también estaban calientes, y con el paso de las horas, el calor no disminuía. Al contrario, seguían ardiendo, como si algo invisible los estuviera cocinando desde adentro. Luego cayó el viejo y longevo Elpis Puja Palogrande, con fiebre y un dolor de cabeza que parecía que lo partía en dos. Pero lo más raro era lo caliente que estaba, como si se estuviera calcinando en vida. En sus entrañas parecía arder una hoguera descontrolada, llena de fuego, porque sus ojos se tornaron rojos como brasas y sus labios se resecaron hasta cuartearse en todas las direcciones posibles. Su piel poco a poco fue tomando un tono verdoso, y cuando llegó el mediodía, el viejo ya estaba muerto. Su cuerpo seguía ardiendo, como si los viejos y fieles amigos que acababan de morir se lo hubieran llevado con ellos. Le echaron agua al cadáver, tratando de enfriarlo, pero nada. Y mientras estaban en eso, se descuidaron. Cuando se dieron cuenta, el anciano Puja Aquí Palogrande también había caído tieso, con el cuerpo tan caliente que, al echarle agua, parecía que intentaban apagar un fogón encendido. El caserío entero estaba alarmado. Nadie entendía lo que estaba pasando, y más aún porque hacía más de un siglo que nadie moría en Mosondongo. Pero ahora, con las extrañas muertes de los Palogrande, todos empezaban a temer lo peor. Más tarde se supo que otros ancianos comenzaron a presentar los mismos síntomas. Entre ellos estaba el viejo Tibiso Gesol, quien de repente cayó de pie como un pollito. Cuando lo revisaron, también tenía los labios cuarteados,
los ojos rojos, la piel verdosa, y su cuerpo transpiraba un olor sulfuroso, como si tuviera una caldera encendida por dentro. Por otro lado, la anciana indígena murió aplastada por un pedazo de palo viejo que le cayó encima mientras intentaba escapar de la muerte. Gritaba que aún no quería morirse, que ella no era como ese poco de bultos viejos que llevaban años queriendo morir y que ahora, por fin lo estaban logrando. Cuando revisaron su cuerpo, no sabían si fue el palo en su agonía el que la mató o si fue el calor que ardía en su interior. Cantor Puja Palo Grande, que horas antes celebraba el nacimiento de su hijo, ahora estaba triste por la muerte de su bisabuelo, el hombre que tanto lo había querido. Pero lo que más le dolía era que su hijo recién nacido no había alcanzado a conocer a sus tatarabuelos ni bisabuelos, y ellos tampoco lo habían conocido a él. El sol, que había brillado tan fuerte esa mañana, se apagó de golpe. Las nubes se tiñeron de negro y se cargaron como si el cielo estuviera de luto. Al rato empezó a llover en abundancia, como si el aguacero quisiera limpiar algo que nadie entendía. Y poco a poco se fue regando el rumor de que todos los viejos de antaño, los de las familias de Mosondongo, que hacía tiempo querían morirse y no habían podido, por fin estaban muriendo. Todos de la misma manera, ardidos por dentro. En medio de la tempestad, los descendientes de los muertos, sin alarmarse demasiado, tomaron una decisión en conjunto. Tirarían los cuerpos al aguacero para ver si así se enfriaban. Era necesario, porque las tablillas de los pisos de las casas donde estaban los cadáveres parecían estar quemándose. Pero la cosa no paró ahí. Durante el resto del día siguieron muriendo ancianos, y no solo humanos. También animales de todas las especies caían sin control ni remordimientos. La gente de Mosondongo se fue a dormir con el sonido de la lluvia, esperando que todo se calmara. Pero aquella noche, la muerte no descansó. Al día siguiente amaneció lloviendo con truenos y relámpagos. El cielo estaba bajito y oscuro, como si se hubiera desplomado sobre el pueblo. Con el paso de las horas la lluvia amainó, pero el día seguía triste y apagado, como si el mundo entero estuviera de luto. Cuando la gente comenzó a salir de las casas y se aventuró a las calles para ver si los cuerpos de los ancianos ya estaban fríos, se toparon con una sorpresa inquietante. Junto a los cuerpos, que aún permanecían calientes, había un centenar de animales muertos, también calientes. En los caminos y los matorrales se veían árboles viejos derrumbados. Los ríos y las lagunas estaban revueltas, sus aguas agitadas, y las orillas se llenaban de peces muertos, flotando en la superficie como sombras pálidas. Desde el cielo las aves caían muertas, desplomándose sin vida, mientras muchas otras ya cubrían el suelo. Todo, absolutamente todo, parecía haber muerto de la misma forma. Cuando la gente intentó recoger los cuerpos de los ancianos para prepararlos y preservarlos en las casas, pensaron en abrirlos, extraerles las vísceras y llenarlos de hierbas conservadoras de la carne, como era costumbre. Sin embargo, mientras realizaban esta tarea, llegó un curandero, miembro de la familia suplente de la curandería de Mosondongo, y les detuvo. El curandero anunció que había hablado con los espíritus de los ancestros y que ellos le habían revelado que las vísceras de los muertos ya estaban calcinadas por el calor. Les explicó que para preservarlos no era necesario abrirlos. En cambio, debían darles una toma de 2 plantas, la amargosa y la hierba de sapo, que compactarían todo su interior. Por fuera debían bañar los cuerpos con sal y, sobre esta, aplicar una mezcla de ajonjolí y carpintero machacados. Después, era preciso envolver los cuerpos en forma de cruz y en diagonal, con la concha del palo de bálsamo. Una vez hecho esto, tenían que ponerlos al humo hasta que el agua y la sangre se secaran por completo. Finalmente, debían colocarlos en el lugar donde descansarían por siempre y para siempre, cubriéndolos con hojas de quereme y ruda durante 7 días. 9 días después, las familias ya tenían a sus muertos preparados, tal como había indicado el curandero. Pero aunque los cuerpos ya descansaban, la tragedia continuaba. Más seres vivos aparecían muertos por todo Mosondongo, como si todo lo que era viejo estuviera destinado a morir en esos días. Sin excepción alguna, lo que estaba causando esas muertes misteriosas era tan poderoso que incluso las personas jóvenes, sin importar la edad, comenzaron a enfermar. Sufrían intensos dolores de cabeza, fiebre descontrolada y temperaturas que no cedían. Con el paso de los años, el nuevo curandero se consolidó como el titular del caserío
marcando un hecho inédito en la historia de Mosondongo Palo Grande. Por primera vez, el curandero no pertenecía al linaje de la familia Palo Grande. Desde las misteriosas muertes de los ancianos, dedicaba su vida a consumir plantas del conocimiento, como el yagé y las hojas de coca. Su objetivo era claro: comunicarse con otros mundos y dimensiones para encontrar respuestas. Quería entender qué había provocado aquellas muertes en Mosondongo y descubrir cómo curar a sus hermanos que habían quedado enfermos con aquella fiebre descontrolada que parecía no tener fin. El curandero pensaba que todo aquello estaba impregnado de un sombrío misterio, pero aún no lograba desenmarañarlo. Por eso pedía paciencia y un poco más de tiempo. Mucho tiempo después, al no conseguir una respuesta favorable, decidió someterse a una rigurosa purificación física y espiritual. Se sentó durante 21 días en ayuno, sin hablar con nadie bajo el sol, en el borde de la laguna que estaba detrás de la casa de los Palo Grande. Al levantarse de allí, se dio 7 baños serenados con hojas de ruda, carpintero y hierba de sapo. Luego se dirigió a las montañas y a las orillas de los ríos, donde recogió oro y platino. Con estos materiales, mandó a hacer distintas figuras antropomorfas en el taller del orfebre Pedrito Lingote. Después, llevó estas figuras a las cuevas y lagunas para ofrecerlas como ofrendas a sus deidades, pidiendo ayuda al Padre Sol y a la Madre Luna para resolver el misterio que lo atormentaba. 3 días después de realizar las ofrendas, fue al Hombricero, al corazón de la montaña, donde recogió la corteza y las hojas de la planta del yagé y también hojas de coca. De regreso a casa, preparó una bebida de yagé en grandes totumas y, un viernes, exactamente a las 6 de la mañana, se tomó 21 sorbos de la bebida como si fuera agua bendita. No conforme con ello, preparó un ungüento de yagé y hojas de coca con el que se embadurnó todo el cuerpo hasta quedar como embriagado. En medio de su estado alterado, subió al templo y, sentado en posición de loto frente a las tallas del Padre Sol y la Madre Luna, entró en una profunda meditación. Mientras él permanecía en este estado, toda la comunidad llegó al templo para acompañar la ceremonia en un silencio que reflejaba la paz interior que aún habitaba en sus vidas. Cuando el sol alcanzó su punto más alto al mediodía, un rayo de luz entró por el agujero central del templo y cayó directamente sobre el curandero, sacándolo abruptamente de su trance. De manera ágil se levantó, tomó hojas de coca y las mezcló con ceniza caliente del fogón, iniciando el ritual de masticarlas. De repente comenzó a danzar, moviéndose con fluidez al ritmo de bombos, flautas y marimbas que resonaron en el ambiente. Movía la cabeza en todas direcciones como un búho púrpura, mientras su danza adquiría un carácter casi sagrado. Finalmente, se fue sentando de manera lenta y armoniosa hasta quedar completamente inmóvil. Estando sentado, entró en un trance profundo. Se levantó del suelo por un momento, levitando, y alcanzó un estado alterado de conciencia. Fue entonces cuando comenzó a tener visiones, conectando con los espíritus de la naturaleza y de sus ancestros. La gente, en absoluto silencio, observaba y admiraba al hombre que parecía estar trascendiendo el plano terrenal. Después de un rato, cuando el curandero profundizó en sus visiones y diálogos internos con los espíritus, comenzó a hablar diciendo: